Bien dijo nuestro pastor Rubén, vamos a estudiar en el libro de Deuteronomio capítulo 12. Deuteronomio capítulo 12. Y seguimos con ese estudio de Deuteronomio. Miren, hermanos, para estudiar el Antiguo Testamento debemos de entender muy bien cómo funciona la ley de Moisés, cómo funciona el Antiguo Pacto y cómo funciona el Nuevo Pacto, cómo funciona el pacto de Jesucristo, el nuevo pacto que fue sellado por la sangre del Cordero de Dios, el Hijo de Dios. Porque estaba leyendo, preparando este mensaje y veo allí muchas cosas que si no las entendemos en su totalidad, que si no las interpretamos de la manera correcta, se cometen muchos errores doctrinales, se cometen muchos errores prácticos. Venimos en el capítulo 12, los primeros 3 versículos, predicamos de que Dios le dice al pueblo de Israel: quita, destruye toda idolatría de los pueblos paganos. ¿Y qué principio para nuestra vida? Quitar todo aquello que le quite la prioridad a Dios en nuestra vida. Dios debe de ser el primer lugar en nuestra vida. Si Dios no es el primer lugar de nuestra vida, estamos viviendo una vida de idolatría. Así de sencillo. En el versículo 4 pueden leer, dice: no haréis así a Jehová vuestro Dios, que no van a adorar como adoraban los pueblos paganos, que adoraban a dioses falsos. Moisés les instruye al pueblo, no, así Dios no quiere que le adoren. En el versículo 5 empieza: sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y ese hallaréis. Los israelitas ya tenían un tabernáculo móvil que en el desierto lo construyeron. Allí adoraban al Señor en el tabernáculo. Pero Moisés les está diciendo al pueblo, Dios les va a decir dónde va a ser el centro de adoración, en qué lugar, en alguna de las tribus. En este momento no se los ha revelado, pero se los iba a dar. En el tabernáculo que tenían, esos que se montaban y desmontaban, los encargados de administrar los rituales y de desarmar y armar eran la tribu de Leví, eran los levitas, era la tribu del sacerdocio. Dios iba a escoger un lugar fijo y especial para que fueran realizados todos los sacrificios y los rituales de adoración y las leyes ceremoniales en ese momento. No se sabía dónde, ya se empezaban a practicar las leyes ceremoniales, pero ya al conquistar la tierra prometida, al estar establecidos, Dios iba a elegir un lugar. Y recordemos, hermanos, que la misma escritura más adelante nos narra la historia del pueblo de Israel y que Dios eligió la ciudad de Jerusalén, que estaba en el territorio de la tribu de Judá. Allí Dios escogió este lugar. David llevó el tabernáculo, y David quiso construir el templo, pero Dios no se lo permitió, y fue Salomón, su hijo, quien edificó el templo donde iban a hacer todos los rituales, todas las leyes ceremoniales en Jerusalén, en el templo de Jerusalén. Pero nosotros, hermanos, como le digo, debemos de interpretar la Biblia y conocer el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Porque nosotros ahora, hermanos, como creyentes, como cristianos, sabemos que ese templo dejó de existir. Que esos sacrificios, esos rituales para agradar a Dios, esos sacrificios para perdón de pecados, ya no se hacen. ¿Por qué no se hacen? Porque vino el Cordero de Dios. Jesucristo fue el sacrificio perfecto.
todo apuntaba a Jesús. Todo apuntaba a Jesús. Y a través del nuevo pacto, la presencia de Dios está en la vida de cada creyente. Todos somos el templo del Espíritu Santo. Todos los que de verdad creen en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, todos aquellos son templos del Espíritu Santo. Todos somos el templo del Espíritu Santo. Ya no hay un templo físico. Ya no es necesario un templo físico. ¿Por qué? Porque la misma presencia de Dios mora en aquellos que se arrepienten de sus pecados y creen en el Señor creen en Jesucristo como su Señor y Salvador. Eso creo que lo tenemos muy claro en el Nuevo Testamento. Entonces, hermanos, debemos entender de que ya no es necesario un templo, que nosotros podemos adorar con nuestra vida y debemos de adorar al Señor con nuestra vida en todo momento, todos los días. Ayer en la mañana estaba buscando algún vídeo por España Oramos por Ti y quería publicarlo en mi estado de WhatsApp porque tengo mucha gente española y árabes, compañeros de trabajo. Me gusta compartirlo porque pienso que es una herramienta para compartir el Evangelio. Lo ven, aunque sea porque no tienen nada que hacer, pues se meten a leer los estados, se meten a ver los estados. Y me gustó mucho un video que fue grabado el año pasado, en octubre, de unos chicos, donde se ponen a cantar, se reúnen ahí, no sé cómo se llama la plaza, pero es frente al edificio Riu en Madrid. Ahí están cantando al Señor. Es santo, 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 santo. Dios Todopoderoso, el que es, el que era, el que ha de venir. O sea, podemos adorarle al Señor, podemos cantarle al Señor. ¿Por qué? Porque ya no necesitamos un templo. Otra forma de adoración es cuando estamos todos juntos, como hermanos, en armonía. Podemos adorarle al Señor. Entonces, hermanos, entendemos que ya no es necesario ir a Jerusalén para adorar al Señor, porque ya no hay templo, porque el antiguo pacto cesó, ya quedó. Ahora estamos en el nuevo pacto, y donde el mismo Señor Jesucristo nos dice que adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, hermanos, debemos de entender eso, para que el versículo 5, cuando dice, el versículo 5 nos dice, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere entre todas vuestras tribus. Eso fue en el antiguo pacto, se cumplió, se realizó, se hizo, mas ahora en el nuevo pacto ya no es necesario ir a Jerusalén. Muchos van a lo que queda de la muralla el muro de los lamentos, y piensan que por estar allí Dios como que fuera un lugar más especial que escucha la oración. Mentira. Que por estar allí en el muro de los lamentos como que hay una conexión más cerca con Dios. Mentira. No. Nosotros en nuestra habitación, en el campo, donde estemos, podemos tener esa conexión con Dios. Podemos adorarle, cantarle. ¿Por qué? Por el nuevo pacto que es en Jesucristo, hermanos. Entonces debemos de entender que si nos dicen que Jerusalén es un lugar muy especial, debemos entender que fue en el antiguo pacto. Ahora ya no hay, hermanos. Todos somos templos del Espíritu Santo. La iglesia debe de ser cristocéntrica. La Biblia es cristocéntrica. Nuestra vida debe de ser cristocéntrica. Solo Cristo, hermano, solo Cristo, no más. Versículos 6 y 7 dice: y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias, las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas.
y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiera bendecido. Este texto, hermanos, son las leyes ceremoniales. Encontramos en este texto los rituales de las leyes ceremoniales. Para entender un poco mejor el tema, hermanos, voy a comentar. En el antiguo pacto o la ley de Moisés existían 3 leyes. La ley moral de Dios, que son los 10 mandamientos. Existía las leyes ceremoniales, o sea, las leyes de los sacrificios, de las ofrendas, lo que acabamos de leer, y las leyes civiles. Las leyes civiles. Porque Israel era un estado teocrático. O sea, hermanos, la ley moral refleja el carácter santo e inmutable de Dios, que Dios no cambia, y la regla eterna de justicia para toda la humanidad, que se resume en los 10 mandamientos. Los cristianos no obedecemos la ley moral, o sea, los 10 mandamientos para salvarnos, sino como la norma de conducta que agrada a Dios bajo el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque 9 de los 10 mandamientos se mencionan en el Nuevo Testamento por Cristo y por los apóstoles. Nos los dejan, que es nuestra norma de convivencia. El único día que no se menciona es el día de reposo, el sábado. ¿Por qué? Porque este era un principio puramente ceremonial y era una señal exclusiva para el pueblo de Israel, un Israel nacional, por lo cual la iglesia no está obligada a guardarlo. Y puedo decirle hay mucha enseñanza más, porque Jesús resucitó un domingo, porque los cristianos se reunían en domingo. El Nuevo Testamento, todos se reunían domingo. La ley ceremonial. Vimos la ley moral, los 10 mandamientos. 9 nos lo dice Cristo y los apóstoles, que es nuestra norma de conducta: no matarás, no robarás, no codiciarás, y eso. Ahora, la ley ceremonial es lo que está hablando este pasaje. ¿Cuál es la ley ceremonial? Regulaba el culto judío, el sacerdocio, los sacrificios de animales, las leyes dietéticas y los rituales de purificación. ¿Cuál era el propósito? Servir como sombras o figuras que prefiguraban la obra redentora de Jesucristo. Era como los sacrificios de animales por el perdón de pecado, era una sombra, un tipo de que un día iba a venir el Cordero de Dios al sacrificio perfecto. Esta ley ceremonial, hermano, está totalmente abrogada y cancelada, porque Cristo la cumplió a la perfección, por lo que los sacrificios y ritos del templo ya no tienen validez ni obligación. La ley civil, como le decía, eran normas jurídicas de convivencia de Israel. No me voy a extender en profundizar más en estos 3 tipos de leyes, porque no es el tema, porque estamos viendo las leyes ceremoniales. Y ahora dice el versículo número 6: y allí llevaréis vuestros holocaustos. ¿Qué es un holocausto? ¿Qué era un holocausto? Un holocausto era el sacrificio animal donde la víctima era completamente consumida por el fuego en el altar. Nadie comía de él. Simbolizaba la expiación y devoción total. Para nosotros como cristianos, que ya tenemos el nuevo pacto y vemos la Biblia, que es cristocéntrica, hermanos, tipifica la consagración absoluta de Cristo al Padre y la satisfacción total de la ira divina contra el pecado de su pueblo. Hermanos, cuando el animal era sacrificado, consumido por el fuego, como pago, como que el pago del pecado de la persona representante, de la familia representante. Mas ahora Cristo en la cruz, a Cristo le cayó la ira de Dios por ese pecado,
por los pecados de todo su pueblo. Entonces nosotros no podemos estar haciendo holocaustos, porque Cristo fue la obra perfecta. El sacrificio que menciona allí eran ofrendas de sangre donde solo una parte se quemaba, el resto la comían los sacerdotes y el oferente en una cena comunitaria. Tipifica la comunión con Dios ganada por el sacrificio de Cristo. Cristo es el alimento espiritual que une a la iglesia con Dios. Los diezmos, un tema muy controversial en las iglesias, era el 10%, que es el 10% de las cosechas del ganado destinado al sostenimiento de los levitas y a las celebraciones comunitarias y para apoyar a los más necesitados, a los extranjeros, a los viudos, a los huérfanos. Era un fondo común para esas necesidades. El diezmo levítico era obligatorio, hermanos. Por eso en Malaquías dice, están robándole a Dios. Era obligatorio para el pueblo de Israel. La iglesia, hermanos, la iglesia neotestamentaria es llamada a ofrendar. Y si nosotros ponemos un parámetro del 10% de diezmar, pero debe de ser con generosidad alegre, libre y proporcional. Es conforme Dios ha propuesto en nuestro corazón. Las ofrendas elevadas que mencionan allí son contribuciones o proporciones presentadas hacia lo alto ante el Señor. Eran apartadas para el sustento físico de los sacerdotes y sus familias. Tipifica que el sustento del ministerio proviene de la mano providencial de Dios. En el nuevo pacto, esto se traduce en el deber de la iglesia local de sostener económicamente a sus pastores y misioneros que se dedican a tiempo completo a la obra del Señor. Todos debemos de apoyar y aportar para el sostenimiento de pastores y misioneros a tiempo completo. Los votos eran ofrendas voluntarias prometidas formalmente a Dios en agradecimiento por una respuesta a la oración o una liberación en tiempos de angustia. Para nosotros en el nuevo pacto ilustra el principio de que los creyentes deben de cumplir sus promesas a Dios por gratitud. Muchas veces decimos, Dios mío, ayúdame, si tú me das este trabajo, yo te prometo que te voy a servir. Le dan el trabajo y la hermana, el hermano, no ha venido, tiene 1 mes, 2 meses. Cristo cumplió el voto supremo de obediencia perfecta por la iglesia, pero nosotros debemos de cumplir esas promesas cuando recibimos esas acciones de parte de Dios. ¿Qué son las primicias? Son los primeros frutos de la tierra y los primogénitos del ganado que pertenecían exclusivamente a Dios antes de consumir el resto de la cosecha. El pueblo de Israel, por ejemplo, alguien tenía animales, granjas, las primicias era lo primero que producía la tierra, lo primero que producían los animales era para llevarlo al templo, Pero hermanos, esto ya no está vigente. Tipifica directamente la resurrección. En el nuevo pacto tipifica, es un ejemplo, o era una sombra que apuntaba directamente a la resurrección de Jesucristo, quien es llamado textualmente primicia de los que durmieron, de los que resucitaron. Su resurrección garantiza la cosecha final de los redimidos en Cristo Jesús. ¿Qué aprendemos de esto, hermanos? Que Dios ordenó que iba a dar un lugar donde iban a realizar estos rituales, estos actos, pero en el nuevo pacto Jesucristo abolió todo esto, eliminó, ya dejó sin efecto. Porque, hermano, ya no hay más sacrificios para el perdón de pecados. El sacrificio perfecto lo realizó Cristo. Y pagó por nuestros pecados de una vez y para siempre. Hebreos 12:10. Es tan claro, hermanos, que no se puede negar esa verdad.
Hermanos, las ofrendas son voluntarias, conforme Dios nos ha prosperado y nos ha puesto en nuestro corazón. Si nosotros queremos tomar un parámetro para ofrendar al Señor, es decir, el 10%, gloria a Dios. Pero si nosotros queremos ofrendar el 20%, gloria a Dios, el 50%, gloria a Dios. Depende de la capacidad, de las bendiciones de que el Señor les ha dado a cada uno. Ya no es obligatorio, pero un corazón agradecido, un corazón que ama a Dios, un corazón que quiere que la iglesia avance, va a ofrendar, va a diezmar, con voluntad, con amor. Y quizás muchas veces tenemos el problema que el dinero nos cuesta soltar para la obra del Señor. Debemos de pedirle al Señor para que quebrante nuestro corazón y quitar ese amor al dinero. ¿Por qué les decía de la mala interpretación, hermanos? Porque estos pasajes son utilizados muchas veces miren, no creo que todos, pero hay personas que quizás por falta de conocimiento de la palabra del Señor lo practican. Pero sí hay muchos que son malintencionados y saquean a las personas. Porque hay muchos, sobre todo en Latinoamérica, hay muchos que se paran al frente y dicen: tienen que ofrendar porque Dios me ha dado una visión de que yo tengo que comprarme un avión para movilizarme, para ir a predicar o para lo que sea. Que Dios me ha mostrado que debo de comprarme un coche así, 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 porque Dios no quiere que su siervo ande en transporte público. Es totalmente falso, hermanos. Es totalmente falso. Igual pasa con las primicias. Hermano, ¿quieres que te vaya bien en tu negocio? Tienes que traer lo primero de tu negocio. No, hermanos, no. Era un tipo de que Cristo iba a resucitar, iba a ser la primicia de todos los que íbamos a resucitar con Él. Los que vamos a resucitar con Él. Pero si usted es un negocio, quiere, me fue bien, le voy a dar esto al Señor, pero es por corazón, por amor al Señor, a su obra, no por obligación ni para chantajear a Dios. Hay un canal que se llama Enlace, que hace maratones. ¿Qué herejías se escuchan allí? Conforme sea tu enfermedad, así tiene que ser tu ofrenda. Siembra 100 y Dios te va a multiplicar por 10, por 20, por 30, por 50%. ¿Qué barbaridad estamos nosotros permitiendo? Porque como la iglesia de Jesucristo, la verdadera iglesia que conocemos la palabra del Señor, nosotros también somos responsables de predicar, advertir y avisar a los demás. En el Nuevo Testamento vemos cómo el apóstol Pedro, cómo el apóstol Pablo, cómo Juan el Bautista denuncia el pecado. Muchas veces pensamos que nosotros como cristianos debemos de ser como que ciegos, no vemos lo que está alrededor. No, hermanos. Debemos de tener esa valentía, tenemos que tener esa llenura del Espíritu, debemos de tener esas palabras, esa sabiduría para decir las cosas, advertir a los demás. Porque quizás un nuevo creyente, hermanos, si alguien le lee esto de la forma, tiene que traer sus primicias, tiene que traer sus diezmos, porque aquí lo dice, mire, como desconoce cómo funciona el antiguo pacto, que era un prototipo para el nuevo pacto, lo va a creer. Pero nosotros que Dios nos ha permitido estar un poco más tiempo, permitido de estudiar un poco más la palabra del Señor, debemos de advertir y de discipular al nuevo creyente con la verdadera explicación de la palabra del Señor. Entonces entendemos que todas estas ofrendas, todas las primicias, digamos, si nosotros queremos darles por amor al Señor, no por obligación, no porque nos van a extorsionar, no porque es obligatorio, sino porque amamos a Dios y porque va a servir para el avance de su iglesia. Aquí está la iglesia perseguida, hermanos. Son nuestros hermanos en la fe. Los primeros cristianos vendían, en el libro de Hechos, vendían sus casas, sus bienes, por amor al Señor.
No les estoy diciendo que vendan sus casas, no les estoy diciendo que vendan todo lo que tengan, porque era un contexto diferente y porque a lo mejor si yo tengo 10 casas, pues puedo ofrendar 2 casas. Pero tenemos que hacerlo de corazón, por amor al Señor, y no con aquello de, como un negocio, si doy tanto, Dios me da tanto. No, hermanos. Entonces quedamos claros en ese versículo, hermanos, en el 6 y en el 7. Jesucristo es suficiente, hermanos. Nuestra salvación es suficiente para ofrendar, diezmar con un corazón dadivoso, generoso, lleno de gratitud conforme Dios nos ha bendecido. Versículos 8 y 9, hermanos, dice: no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios. El versículo 8, hermanos, describe la situación de Israel. Es el propio Moisés que describe esto. En el desierto, como una época de transición donde el culto no estaba completamente centralizado ni ordenado, la frase cada uno lo que bien le parece es una advertencia severa contra la autonomía humana en la adoración. La iglesia no tiene derecho a inventar cómo adorar a Dios. Solo se debe hacer lo que Él explícitamente ordena, algo que le glorifique, algo que sea para su gloria. En el Nuevo Testamento, hermanos, vemos cómo los apóstoles establecen el culto de predicar, orar, cantar la palabra del Señor, bautizar, las cenas del Señor. No están haciendo show de entretenimiento para retener a la gente. No causan desórdenes. Cuando la iglesia de Corinto estaba en desorden, Pablo les envía la carta: dejen de hacer eso, eso no glorifica a Dios. No, entonces, hermanos, el culto a Dios, el culto de adoración a Dios debe de llevar un orden. No podemos meter entretenimiento del mundo para que la gente se sienta cómoda. Al contrario, debemos de predicar la palabra de Dios para que la palabra de Dios sea que quebrante el corazón de las personas. No que diga, es que estuvo muy bueno el show de luces. No, hermanos. Es que las personas deben de llevar ese mensaje. Oye, la palabra de Dios me confrontó. Estoy haciendo mal, estoy actuando mal, estoy separado de Dios. Necesito a Cristo como mi Salvador. Necesito vivir en santidad. No necesitamos que la gente se entretenga. No necesitamos que la gente se siente cómoda. Necesitamos que conozca el Evangelio. Necesitamos que conozca su pecado. Necesitamos que la gente se arrepienta. Necesitamos que la gente se someta a la voluntad de Cristo. Entonces, hermanos, yo sé que el ser humano tiene una creatividad muy grande. Pero muy grande, hermano. El desierto para los israelitas era un lugar de nomadismo. Se movían de un lado, se movían para otro lado. Eran inestables. Eran concesiones temporales, lugares temporales de residencia. Hoy estamos aquí, mañana allá, y así se movían. El reposo y la heredad. El reposo y la heredad que habla aquí era la tierra prometida. Era la tierra prometida. Ellos estaban a punto de conquistar la tierra prometida. Por eso Moisés les está dando esas instrucciones. Cuando estuvieran en la tierra prometida, esto traería una fijeza, traería orden y traería reverencia absoluta en el lugar que Dios iba a elegir para su adoración y la forma de su adoración. Existe una relación directa entre nuestra madurez espiritual y nuestra obediencia en el culto. En el antiguo pacto, hermanos, la madurez nacional del pueblo de Israel
se alcanzaría al establecerse en la tierra y adorar a Dios exactamente como Él ordenó. En el nuevo pacto, o sea, la iglesia en Jesucristo, la iglesia encuentra su estabilidad y madurez no en experiencias emocionales caóticas, sino en descansar en la verdad de la palabra y en la obra consumada de Cristo. No debemos de jugar con los sentimientos de las personas. Han hecho tantas técnicas psicológicas que funcionan en el marketing, en el mundo de los negocios, que se han metido a muchas iglesias. Jugar con los sentimientos y las emociones de las personas. Nosotros, como cristianos maduros, como la verdadera iglesia del Señor, no podemos estar chantajeando, manipulando a las personas por sus emociones. Debemos de exponerle la palabra de Dios y la obra redentora de Jesús. Ese es el propósito de la iglesia. El peligro del desierto. Mientras estemos en este mundo, hermanos, es como que fuera nuestro desierto. La tentación del corazón humano siempre será vivir y adorar haciendo lo que bien le parece, adaptando la iglesia a los gustos de la cultura secular, buscando cómo entretener a las personas para que se sientan felices y cómodas. El peligro es querer agradar a las personas antes que a Dios. ¿Cuál es el peligro? Pensar primero en cómo las personas se sientan cómodas y no en agradar a Dios. Ese es el peligro. Ya les dije, nuestra mente, a veces hay personas que tienen mucha creatividad, hermanos, pero no podemos pasarnos del límite algo que deshonre a Dios, algo que sea más en pensar en la gente y no en pensar en la gloria de Dios. Les voy a poner un ejemplo, y pasa, aquí en Valladolid no estoy enterado, pero en otros lugares, los que son de Latinoamérica, Guatemala sobre todo, quizás en Colombia también, he visto videos en Colombia, en Brasil también he visto muchos, hermanos. Hacen discotecas cristianas para que los jóvenes se sientan cool, se sientan en ambiente, para que retener a los jóvenes. Aquellos shows de luces, de nieve, de espuma, de lo que sea, de beber un poco, de bailes algo sensuales. No, es que para que los jóvenes no se vayan, porque si no hacemos eso no se pueden ir. No, hermanos. La palabra, solo el Espíritu Santo a través de la palabra los va a retener en la iglesia, porque los va a quebrantar y van a ser discípulos de Jesús. Para entretener a las personas, miles de formas, miles de maneras, pero la iglesia fue llamada a predicar el Evangelio. Entonces, hermanos, la esperanza de la heredad, los israelitas tenían la esperanza de entrar a la tierra prometida, su reposo, y encontrar el lugar donde Dios les iba a decir cómo adorarlo y en qué lugar. Este versículo 9, hermanos, nos recuerda que somos peregrinos. Así como Israel debía marchar mirando hacia el reposo de Canaán, la iglesia adora hoy con los ojos puestos en la patria celestial. Nuestro culto actual en la tierra es un ensayo y un anticipo del reposo eterno y perfecto que disfrutaremos en la gloria de Cristo. Muchos hermanos, anhelan estar en el cielo para dejar de sufrir, cuando nuestra mayor motivación tiene que ser anhelar estar en el cielo para adorar a nuestro Señor, para cantarle, para decirle, como dice Apocalipsis, santo, 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 por la eternidad, santo. El anhelo de nosotros es ir a adorar a nuestro Señor. Más que dejar de sufrir, más que cualquier cosa, nuestro anhelo es pensar que vamos a estar en la presencia de Dios adorando a nuestro Señor.
Ya les conté la canción de un hermano guatemalteco que dice, cuando llegue al cielo quisiera ir a hablar con David, quisiera entrevistar a Juan Calvino, quisiera ir a saludar a Martín Lutero, quisiera saludar a José, quisiera ir a hablar con Moisés, pero sobre todo creo que no me va a dar tiempo porque lo que mi corazón va a querer es ir a adorar a mi Señor Jesucristo. Esa es la meta del cristiano, adorar al Señor, hermanos. Después de este estudio de estos versículos que fueron el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9, hermanos, podemos concluir que Dios iba a elegir un lugar de adoración para el pueblo de Israel y una forma de adoración, no como ellos querían, no como se les placiera, sino como Él quería que la adorara. Asimismo, hermanos, ahora nosotros en el nuevo pacto, a través de Cristo, que cada creyente es el templo del Espíritu Santo, la presencia de Dios mora en nosotros y no un edificio. Debemos de adorar al Señor conforme a su voluntad, no a lo nuestra. La ley ceremonial, hermanos, la que acabamos de exponer, al morir Cristo, cuando el velo se rasgó, ¿se recuerdan la historia que cuando Cristo murió se rasgó el velo de arriba para abajo? Todo este sistema de culto fue abrogado y anulado, porque Cristo cumplió todo. Continuar practicando de manera literal o exigir elementos del culto levítico es negar la suficiencia del sacrificio de la cruz. No tenemos que meter cosas rituales judaizantes a la iglesia, ni judaizantes, ni guatemaltecas, ni muchas cosas más. Yo he visto cómo muchas iglesias empiezan con un shofar, no sé cómo le dicen aquí. ¿No saben qué es un shofar? Es un cuerno. Empieza. ¿Qué significado tenía antes? Tenía un significado de llamar a reunir al pueblo de Israel, que iban a iniciar una guerra, o que eran victoriosos, o que iban a adorar al Señor. Y en la iglesia, cuando ponen esto, dicen que eso llama al Espíritu Santo. Pero qué locura decir esas cosas. Qué ignorancia de la palabra de Dios. El apóstol Pablo, hermano, el escritor de Hebreos, el apóstol Pedro en sus epístolas del Nuevo Testamento, hablaron, dijeron, denunciaron para que no se metieran normas religiosas y judaizantes a la obra del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la salvación es por fe en Jesucristo. La salvación es por gracia mediante la fe en Jesucristo. Entonces, hermanos, debemos de predicarlo, enseñarle a los demás también esto. También llegamos a la conclusión que debemos de ofrendar o diezmar con un corazón dadivoso, generoso y lleno de gratitud conforme Dios nos ha bendecido. Conforme Dios nos ha bendecido. Tenemos que adorar a Dios conforme a su voluntad y no a la nuestra. El medio único y supremo para adorar a Dios es Jesucristo. El Nuevo Testamento enseña que nadie puede adorar al Padre por sus propios méritos o mediante intermediarios humanos. Nadie puede adorar a Dios, nadie puede tener una relación con Dios por ninguna persona. La Iglesia Católica dice que por medio de los sacerdotes, por los santos, o que la Virgen es corredentora. Mentira. Filipenses 2, primera Timoteo 2:5, si no se mal, 2:15, dice que el único que intercede entre Dios y el hombre es Jesucristo. Solo Jesucristo es el que nos va a dar esa relación con Dios Padre. Nadie más. Entonces, el único medio y supremo para adorar a Dios es en Cristo Jesús. Nadie más. Ahora, hermanos, les pregunto, ¿tú estás adorando a Dios con tu vida? ¿Cómo está tu templo?
¿Cómo está tu templo? Porque tu vida es templo del Espíritu Santo. Y como iglesia, ¿adoramos a Dios conforme a su voluntad? Bendito sea Dios que en esta iglesia tratamos de hacerlo conforme a la voluntad del Señor. Así que esto ha sido el mensaje, hermanos. Cualquier duda, sugerencia, estamos para servirle. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque hemos estudiado, hemos interpretado tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender que debemos de adorarte, debemos de buscarte, debemos, Señor, de servirte conforme a tu voluntad, Señor, conforme a tus normas, conforme a tus mandamientos, Padre, y no conforme a lo que nosotros querramos, Señor. Padre, gracias porque por medio de Jesucristo tenemos esa relación contigo. Por medio de Jesucristo nos has perdonado. Por medio de Jesucristo te podemos adorar. Y fuera de Jesucristo nadie puede acercarte a ti. Gracias porque por gracia somos salvos mediante la fe en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por traernos a tu pueblo, por quebrantar nuestro corazón, por hacernos ver nuestro pecado, Señor, hacernos ver que teníamos una vida sin sentido, que quizás sabíamos que existía un Dios, pero no te conocíamos personalmente. Gracias, Padre, porque nos has traído. Gracias porque tu Espíritu Santo va moldeando nuestra vida cada día. Gracias porque tu Espíritu Santo va quebrantando nuestra vida conforme a tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por tu obra perfecta en nuestra vida. Sabemos que tú has iniciado la obra, tú nos vas a seguir guiando y tú nos vas a sustentar, porque nuestra vida está en tus manos, Señor. Padre, si es necesario tu corrección, si es necesaria tu disciplina, porque andamos en caminos malos, Señor, y que si estamos pecando, disciplínanos, Señor. Sabemos que tú por amor nos vas a disciplinar. Disciplina a aquellos tus hijos de esta iglesia, de los que se están alejando de tus caminos, pero son tuyos, Padre. Como acto de amor, te pedimos que los disciplines para que vuelvan a tus caminos, Señor amado. Ayúdanos, Señor, a ser fieles en nuestra fe, ser firmes en nuestra fe y a predicar el Evangelio. Ayúdanos a vivir para tu gloria y el avance de tu reino. En el nombre de Jesús, amén.